Hola, mi nombre es Chema Tovar y esto es Todo pasa y todo queda. Yo estoy súper contento porque tengo conmigo a Mariano Figuera. Mariano estudió antropología en la Universidad Central de Venezuela y trabaja como gestor cultural en la ciudad de Sao Paulo, donde trabaja con Virazao, que es una organización que además está encargada, él nos va a explicar de qué va exactamente Virazao, porque es un trabajo bastante complejo el que él está haciendo, pero además Mariano trabajado durante mucho tiempo en el Museo de Bellas Artes en Venezuela, por el que comenzó como practicante o pasante y llegó a ser uno de los investigadores. Mariano también tiene en su currículum algo que es súper importante contar, que es que hizo la primera exposición organizada en la Galería de Arte Nacional, que era abiertamente GLBT+, ¿no? Y me lo vas a explicar después, me lo vas a explicar, o queer fue la palabra que tú utilizaste cuando te entrevisté previamente, ¿no? Entonces, bueno, Mariano, bienvenido, mucho gusto en saludarte de nuevo y bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista para compartir tu experiencia. No, Chema, gracias a ti por la invitación, ¿no? A conversar, ¿no? A esta conversa de domingo. Bueno, quería corregir solo que la exposición fue la primera exposición en un museo nacional, no un museo público, y Ok. fue en el Museo Alejandro Otero, que Ah, también bueno, es parte de la red de los museos nacionales, ¿no? De nuestros museos públicos, si se quiere decir, ok, colecciones públicas. Entonces fue en el 2018 esa exposición. Más adelante podemos conversar más claro, a claro. fondo Tú te encuentras en sobre Sao eso. Paulo, sabes que esto va de migraciones inmigrantes. Tú eres venezolano, como ya dije antes, y vives en Sao Paulo desde hace cuánto tiempo. Mira, yo llegué a Sao Paulo, perdón, que algunas veces hablo portugués. Voy a estar hablando No portuñol. te preocupes. Yo llegué a Sao Paulo en enero de 2020. Justamente ahorita cumplí 3 años ya, ¿no? Desde que llegué, el tiempo pasa volando. Y llegué justamente un 28 de enero, ¿no? Acá a Sao Paulo, justo un poco antes, imagina, casi un mes y medio antes de que llegara la pandemia, ¿no? Oficialmente, digamos, llegara, me refiero a que cerraron los aeropuertos y que ahí empezó el Pero llamado a la esto debe haber cuarentena. sido muy difícil, porque como alguien que acaba de inmigrar, que acaba de llegar a un país para establecerse, y lo agarra todo esto, ¿cómo lograste salir ileso de toda esta situación? Bueno, así, yo creo que para todo el mundo era un escenario inédito, ¿no? Inesperado, además. Entonces yo creo que en ese momento, un poco de esa ingenuidad de no saber, nunca haber vivido una pandemia, ¿no? Con cuarentena, creo que al principio no sabía lo que estaba pasando, ¿no? Yo pensaba, bueno, esto va a durar un mes, quizás, mientras resuelven algunas cosas en términos internacionales. Em, y yo creo que al principio me lo tomé suave, ¿no? Dije, bueno, estoy aquí en Sao Paulo, ya tenía algunos amigos, ya había pasado el carnaval, ¿no? Más también era una época, ya estábamos en marzo, que era 15 de marzo, cuando dijeron así, mira, vamos a cerrar los aeropuertos, o mejor dicho, cuando cerró el aeropuerto de Panamá, Venezuela y de Caracas. Yo ahí dije, bueno, nada, estoy aquí y nada, es así un mes más, tal, mientras solucionan el tema de las aerolíneas y de poder volver. Y ahí, bueno, al principio fue así, ¿no? Fue un poco como esperar a que aconteciera, no podía hacer nada. Y bueno, fue muy importante también tener una red de apoyo acá local, ¿no? Algunos amigos, personas que conocí durante esos tiempos, esos días que estaba acá, fueron un gran apoyo, ¿no? En términos de compañía también y de orientarme a ayudar a cómo hacer las cosas. Ok, en estos 3 años, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo lograste, pasada la pandemia, ubicarte? Pues yo dije que trabajas en Virazao, cuéntame un poco de qué se trata tu trabajo, qué es lo que estás haciendo, porque sé que también tiene relación directa con el tema de los inmigrantes venezolanos que viven en Brasil. ¿Podrías contarme un poco de lo Y que estás haciendo? bueno, sí, yo creo que eso fue una cuestión, ese mismo año, ¿no? 2020. Luego, no sé, 7 meses de cuarentena, algo así, un tiempo. Yo estuve viviendo en un Airbnb, o sea, yo alquilé un cuarto. Ahí vivía en esa casa con el dueño de la casa.
que fue un amigo, ¿no? A gente estaba viviendo ahí juntos, así, éramos dos desconocidos, él hablaba portugués, yo hablaba español, él entendía algunas cosas en español, yo también en portugués, y ahí vivimos ese tiempo. Y yo en algún momento, digamos, ya cuando pasaron 5 meses, yo tuve que empezar a vender mis cosas en Caracas, ¿no? Que yo tenía mi cuarto alquilado, tenía un anexo alquilado con mis cosas, ¿no? Todos mis libros, mi ropa, como decimos nosotros los venezolanos, mis corotos. Y yo tuve que empezar a vender eso y algunas cosas a regalar, porque no podía mantenerme en los dos lugares, ¿no? O era aquí o era allá. Y ese fue un momento bien, a nivel personal, bien fuerte, porque era eso, ¿no? Era justamente reiniciar, comenzar acá desde cero, prácticamente, ¿no? Y abandonar proyectos, abandonar trabajo, de manera involuntaria, porque yo no vine con esa intención, yo no vine con la idea de quedarme, ¿no? Siempre había surgido la oportunidad de venir acá a hacer una residencia de pesquisa en arte en un lugar que se llama Uberbauhaus, y era una residencia de 20 y tantos días en febrero del 2020. Yo hice la residencia, más yo ya tenía un pasaje de vuelta, ¿no? Para para volver a Caracas y hacer mis cosas, ¿no? Seguir mi trabajo, mis proyectos. Entonces, claro, en ese momento ya cuando pasó la pandemia, que digamos las cosas empezaron a flexibilizarse un poco más, pero no tenía un pasaje de vuelta, ahí yo dije, mira, yo tengo que buscar un trabajo. Entonces, en esa búsqueda de trabajo, 3 meses buscando un trabajo, pues, imagino, un trabajo remoto, ¿no? Que era lo que estaba funcionando en ese momento. Conocí a Virasound, ellos digamos, había una vaga, ¿no? Como le llaman acá, había un cargo No, vacante. disponible. Ellos estaban, una vacante, exacto. Y yo concursé, digamos, en esa vacante. Ellos buscaban justamente una persona que hablara español. Virasound es una organización civil de educomunicación que Ok, tiene 20 años educación y acá. comunicación, ok. ¿Qué tiene que ver con Sí. educación y comunicación? Ok. Y que trabaja con derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? De Brasil, en diferentes proyectos. Uno de sus principales parceros es UNICEF. Entonces, Ok, Virasound desarrolla varios proyectos de UNICEF para todo Brasil, incluyendo un proyecto, una herramienta que se llama U-Report, Uniendo Voces, que es la ok. herramienta donde yo trabajo, específicamente dentro del equipo, ¿no? En Virasound. Y que es una herramienta que está dirigida para nosotros los venezolanos que estamos acá y que explican cómo, por ejemplo, sacar los documentos o Y cómo estuve revisando, tramitar ¿no? la Que es ley. como un servicio completo, incluso habla de temas de salud, de educación, incluso entretenimiento, ¿no? Vi que es una plataforma bastante completa. ¿Y tu trabajo hoy específicamente de qué va? Bueno, mi trabajo específicamente es como parte del equipo, ¿no? De Virasound, junto a otras personas del equipo también. La gente piensa en la herramienta, hacemos encuestas para conocer la opinión de los jóvenes, ¿no? De otros jóvenes venezolanos. Ahí a través de esas encuestas un poco para entender cuáles serían las necesidades y a partir de esas necesidades priorizar la información que nosotros construimos, ¿no? Para esta herramienta. Entonces, por ejemplo, en la primera etapa del proyecto, el proyecto nació a finales, digamos, del 2020, justamente en esa emergencia de la pandemia, ¿no? Y los migrantes, con todas las instituciones cerradas, sin trabajadores públicos, ¿no? Había muchas dudas en ese momento y la herramienta surgió justamente como eso, como un apoyo, una herramienta digital que puede ser utilizada por las personas desde sus teléfonos celulares, precisas un celular inteligente, ¿no? Para acceder a esa información. Y es una comunicación que se da a través de chatbots por WhatsApp, por chat de Ok, WhatsApp o por Facebook. ok. Entonces, digamos, cualquier persona venezolana puede conversar con Gigante, que es la imagen de la herramienta, un robot, sobre asuntos o buscar información más específicas, ya traducida 100% en español, sobre asuntos de Brasil. ¿Tienes idea cuántos venezolanos viven en Brasil?
Mira, ahora hay una migración aproximadamente de 400.000, más de 400.000 personas migran a Brasil. Claro, quiero, El mayor porcentaje, evidentemente, está al norte del país, por razones lógicas, ¿no? En la claro, frontera, en Roraima, el estado de Roraima. Yo tuve la oportunidad ahora, comienzo de mes, de ir una semana a Boavista y a Pacaraima, ¿no? ok, Que yo no conocía específicamente porque yo llegué directo a Sao Paulo. Entonces fue como claro, ir no te tocó allá. hacer el tránsito, no te tocó hacer ese tránsito. Mira, hay una cosa bien importante, ¿no? Que tiene que ver con los cambios personales, que yo veo, por ejemplo, a la hora de expresarte, cambia la manera de expresar, incluso el tono de voz no cambia, porque es una cosa que tenemos los inmigrantes. Sí. Yo siempre digo que yo he tenido que bajarle 2 decibeles a mi tono de voz porque uno suele hablar mucho más alto, ¿no? ¿Cómo ha sido la barrera del idioma? ¿Cómo ha sido el proceso del aprendizaje del portugués? Que cuando dice, cuando tú aprendes un idioma, realmente aprendes una cultura. ¿Cuáles crees tú que han sido esas principales cosas que han dificultado o lo han hecho más fácil el proceso? Eh, Chema, a ver, yo creo que sí, claro, la barrera del idioma es algo, es una barrera, ¿no? Realmente, ¿no? Porque cuando llegas a un país como Brasil, un país inmenso, un país continental, te das cuenta, sí, que aquí hay un universo desconocido, por lo menos para mí, ¿no? Yo conocía un poco, creía que conocía un poco de la cultura latinoamericana, ¿no? De otros países. Cuando vine acá, bueno, descubrí un mundo musical, un mundo artístico, cultural increíble. Brasil es una cultura, oh, en Brasil conviven culturas increíbles, ¿no? Y específicamente, bueno, no podía hacer un curso porque estaba en la cuarentena, ¿no? Vivía con una persona que solo hablaba portugués, entonces ahí la gente tenía que negociar, hablar lento para comunicarme al principio. Al principio no fue difícil, ¿eh? Porque yo vine a una residencia con otros latinoamericanos y todos hablamos español y no importaba, era un turista más, ¿no? Digamos así que en Virazón tuve la suerte de conseguir un equipo de trabajo, dos compañeros maravillosos que hablaban algo de español. Ellos eran brasileros y una de ellas, un jornalista, y una de ellas trabajaba hace mucho tiempo con migración. Entonces fueron muy sensibles, muy empáticos conmigo. Yo hablaba en español y ellos hablaban en portugués y algunas veces ellos me hablaban en español para comprendernos. Todo el contenido que yo produzco en Virasound, o en ese momento, en esa primera etapa, era en español. Entonces no había mayor problema, ¿no? Eso fue algo súper mágico, que yo conseguí un trabajo en Brasil con brasileros donde podía y tenía que hablar español. En el año pasado hice un curso de portugués, un curso básico, un trimestre. Luego tuve que abandonar el curso, ¿no? Por horarios. El tema se me hizo muy difícil hacerlo, digamos, continuar. Entonces yo dije, nada, ya tengo una base y con esto me lanzo a hablar portugués. Y yo quería hacerlo así, ¿no? Yo quería vivir el portugués Claro, en la cotidiano. calle. Oye, ¿y cómo te has encontrado con esas palabras, por ejemplo, saudade, que no tiene traducción literal, ¿no? Que todos ya Mira, sabemos qué significa por la música y por el cine, pero ¿se vive con saudade o se vive con nostalgia? no, yo te digo que eso es algo muy lindo, ¿no? Por ejemplo, entender esas palabras como saudades, ¿no? No tiene traducción. Eh, yo creo que podríamos explicar qué es una saudade en español, ¿no? Pero tendríamos que recurrir a crear una oración, Claro, nosotros los inmigrantes vivimos con saudade, ¿no? Que es esa sensación de vacío, de extrañar, de necesitar algo que ya no se tiene, ¿no? Eso es más o menos lo que yo entiendo por saudade. pero sabes que saudade, así, también es una palabra que tiene, es una palabra polisémica, tiene varios sentidos, ¿no? Puede ser usada tanto para algo triste, ¿no? Como, ay, tener saudades de mi casa y allá en Venezuela y de ir a visitar a mis amigos y tal, o de aquella época. Más también puedes ser un recurso de afecto, por ejemplo, decir así, ay, amigo, vamos a vernos más tarde, que estoy con saudades, Ok, ¿sabes? Entonces, sí, estoy con entiendo. saudades, puede ser que Sí, estoy no, con ahorita de ganas. verlo, esa sensación bonita, ¿no? Sí, te entiendo. Mira, ¿qué ha sido lo más difícil de emigrar?
para ti? Wow, mira, no sé, Y tengo una además tú me lista. dices que tú no querías, ¿no? No, o sea, no estaba en mis planes, todavía no, ¿eh? No era algo así que estaba fijado, pues porque a mí también mi trabajo en el museo me encantaba, ¿no? Para mí era un gran lujo trabajar ahí en el museo. Fue un lujo esa época. Y yo estaba haciendo todas esas cosas de viajar para formarme en arte contemporáneo, ir a participar en residencias un poco con esa idea de construir una carrera, ¿no? Ahí en ese ámbito de la curaduría. Mira, lo más difícil de emigrar yo creo que siempre es eh, aceptar que cuando uno está en tránsito uno pierde un poco de historia, ¿no? O de un Mm, récord. Así nadie está, como dicen los brasileños, nadie está ni ahí para saber qué tú estabas haciendo antes o cómo era tu vida. claro. Wow, qué bonito eso, porque lo acabo de entender. Uno va perdiendo un poco de historia y muy poca gente se interesa por saber qué ha pasado contigo, ¿no? Es Exacto. complicado, ¿no? Y es una cosa tan loca, porque no solo es que cuando eres migrante, no tienes historia, sino que también cuando te vas de un lugar pierdes la historia, ¿no? Yo Claro. No, lo y te decía. entiendo perfectamente, porque una de mis quejas permanentes ha sido, es que ¿por qué no se toman, no me dan la oportunidad de conocerme? ¿Por qué no quieren conocerme? O sea, ¿por qué a la gente no le interesa saber de dónde vengo? Y creo que es un tema muy personal, ¿no? Pero no sé si a ti te ha pasado, a mí yo siempre me planteo, ¿por qué no tienen interés en conocerme? O sea, yo cuando llegué a Perú, yo una de las cosas que he hecho es estudiar historia, porque creo que la historia de un país es el país. He hecho cuanto taller de historia de la antropología, historia de la arqueología, buscando encontrar una identidad. ¿Qué pasa en un país tan grande como Brasil? ¿Cómo has hecho para, con una cultura que es tan grande, tan inmensa, que no solamente tiene que ver con música y gastronomía? ¿Cómo has hecho para ajustarte ahí en estos 3 años? Mira, Sao Paulo es una ciudad de contrastes, ¿no? A la vez así, hay algo que me gusta mucho de Sao Paulo, es que se parece un poco a Caracas, pero mucho más grande, ¿no? Y muchísimo más grande, 10 veces Caracas. Por otro lado, es igual a Caracas en términos de violencia, ¿no? Es decir, una ciudad grande, más muy desigual. Puedes ver una persona rica en un carro último modelo y mucha gente viviendo en la calle, ¿no? Sin casa. Eh, eso puede ser muy fuerte cuando tú llegas, ¿no? Más en una ciudad cosmopolita. Entonces aquí es todo tiene otra velocidad, ¿no? Otro tamaño, otra dimensión. Eh, ah, es difícil, ¿no? Porque tú dices, bueno, yo de repente viví el último carnaval antes de la pandemia y una de las cosas que más me causó curiosidad al principio fue eso, ¿no? Era gente, mucha fiesta en la calle, mucha afectividad, mucha corporalidad, ¿no? El brasilero así te abraza, te besa, no, ni siquiera tiene que hablar contigo, ¿no? Más por otro lado también hay mucha soledad. Por otro lado, cuando acaba la fiesta, todo el mundo está encerrado en su casa. Hay Acá hay la una canción, creo que dice, tristeza no ten fin, tristeza no ten fin, que es eh, justamente la canción que habla del miércoles del miércoles de ceniza, ¿no? exacto, entonces ese es un contraste chocante, ¿no? Por ejemplo, si tener ese amigo, que yo creo que en Venezuela somos un poco así, ¿no? Yo te estoy hablando también, obviamente, desde mi burbuja cultural. Yo intento tener así como reflexionar sobre eso, ¿no? No que lo vea como algo malo. No que un brasileño, por ejemplo, tiene esa cuestión aquí. Entonces, Sao Paulo es una ciudad así, es una ciudad un poco loca en ese sentido, ¿no? Mucha fiesta, más también es una ciudad muy competitiva, la gente trabaja muchísimo. Entonces tienes esos episodios de soledad multitudes, ¿no? Y eso puede ser chocante, porque en ese Bueno, plano de la soledad no existe esa cosa de, ay, voy a visitar a alguien para ir a comer a su casa. claro, Eh, no, mira, échale agua a la sopa que yo llevo la Coca-Cola, ¿no? claro, o No, mira, vamos a tomarnos un café, Chema, si das un café en tu sí, casa, yo unos pan dulces, ¿eh? Que eso a mí es algo de las cosas que más me ha sí. costado entender de la ciudad, ¿no? Y Sí, es que mis ahí amigos no es que no es, quieren hacer es eso. protocolar
el paulista, es protocolar. O sea, no tienes No, que, no, tienes no que quiero. anunciarte, tienes que anunciarte con tiempo, crear, o sea, porque nosotros tenemos eso, en Venezuela tenemos esa cosa de conectarnos, de llamarnos, y me estoy abajo, ¿no? El otro día leí Sí, a una amiga muy cercana, de las que alguna vez me dijo, te espero abajo, que decía, no sé qué cosa, por favor, Dios cambia a esas personas que te llaman sin avisarte. Y yo dije, ¿cómo? La gente cambia, ¿no? no, mira, yo te digo así, yo creo que no, no. Lo que pasa es que no da para hacer eso, porque tú no sabes si la persona está trabajando, si llegó, si sabes. Claro. Sí, claro, es que Eh, es un tema de consideración que es nuevo, que nos ha ocurrido. Pero mira, indagando más, ¿ha cambiado, Mariano, algo internamente en ti que tú digas antes y después de Sao Paulo? O sea, ¿hay algún cambio que tú sientas que realmente está ocurriendo o ha ocurrido en ti? A nivel de identidad cultural, como lo veas, ¿te sientes que eres más alegre, menos alegre? Mira, yo siento así, por ejemplo, términos políticos y hablo político desde una perspectiva muy amplia, ¿no? No partidista. Yo me siento muy bien en Sao Paulo, ¿no? Sao Paulo es una ciudad que acoge a otras multitudes de personas igual que yo, que piensan como yo, ¿no? Somos disidentes sexuales, LGBTQIA+, eh, personas diversas, ¿no? Em, yo reconozco así que me di cuenta, tuve que salir de Caracas y estar desde acá de Sao Paulo para darme cuenta cómo Caracas también es un lugar hostil para, para las diversidades, ¿no? Y lo digo, y no lo digo como un juzgamiento a las personas, lo digo como algo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Con cómo pensamos y cómo construimos y vivimos el país. Así, para mí, vivir en Sao Paulo de alguna forma, ha sido mi gran salida del closet, mi segunda salida del closet, personal, ¿no? En el sentido de sentirme parte de una comunidad, de sentirme, no diría así, que seguro, ¿no? Porque eso aún es una cosa, es un eufemismo hablar de seguridad en un mundo donde hay mucho odio todavía, hay mucha ignorancia, pero creo que tener esa experiencia de vivir en un lugar donde no tienes que tener miedo a ser quien eres tú, ya eso vale muchísimo. Entonces, reflexionando, ¿no? Pienso que en Caracas era muy difícil buscar esas relaciones y tú lo sabes, ¿no? Eh, porque nosotros somos, y es ahí donde cabe la frase, somos un pueblo pequeño, ¿no? En ese sentido se hace mucho más estrecho algunas cuestiones. Claro que sí acontecen cosas y están aconteciendo millones de cosas, porque en Venezuela hay también muchísima gente, ¿no? Eh, pero yo creo que eso ha sido la etapa más transformadora, pues poder em, aceptarme, poder ser un hombre más feliz, que no quiere decir que no tenga todavía un montón de cuestiones y abismos y tristezas y saudades, pero me considero que, que me gusta estar aquí, siento que ha sido una experiencia buena para mí, me permití hacer otras cosas, ¿no? Como decir, bueno, ya, la carrera de curador posiblemente no vaya a tener suceso porque obviamente tú no eres de aquí, más vamos a estudiar cocina, que es algo que siempre quise hacer formalmente. Entonces ahora estoy terminando mi curso de cocina justo este mes y Ya sabes hacer las cuciñas, a mí me encanta. Yo estuve una vez en Río de Janeiro y estuve como una semana que no podía parar de comer azaí y cuciñas por todos lados. y cochinas, Coxinhas, ¿cómo se pronuncia? Coxinhas. cochillas. Coxinhas. Coxinhas. Y Hay una película brasilera que a mí me gusta mucho que se llama Estómago, yo no sé si la has visto, que gira en torno no, a cocina. Te la recomiendo y se la recomiendo a la gente que nos está viendo. El tiempo pasa muy rápido cuando uno está conversando tan sabroso y yo necesito cerrar esto, pero esto podríamos pasar conversando muchísimo rato más. ¿Dónde te ves a futuro? Tú todavía no llegas a los 40 años, tú eres un tipo muy joven todavía, tú tienes, ¿dónde te ves? mira, en el futuro,
Por ahora sí, yo siempre digo eso, sí, estoy muy cansado para migrar. Así que le digo a mi amigo que me preguntan eso, estoy muy cansado para migrar y por ahora me veo acá en Sao Paulo haciendo mi vida, eh, aprendiendo muchísimo. Yo creo que esa para mí el gran aprendizaje de migrar, para mí al menos, no lo digo como una fórmula, sino en la experiencia personal, ha sido probarme que no hay nada escrito, ¿no? Y que eso de futuro planificado no existe. Entonces, me hace muy feliz también que no exista, ¿no? Porque imagínate qué aburrido sería. Y estoy como eso, me veo viviendo las aventuras que continúo viviendo y estos 3 años surfeando la ola, a veces ahogándome, otras veces... Bueno, lo importante es que aún respiramos. Mira, Exacto. yo voy a volver a tu trabajo, voy a hablar de esta plataforma de YouReport, que es esta plataforma de educación superior que tiene varias. YouReports es una plataforma, la página web es uniendo voces /brasil.youreport.in y es una página web donde los venezolanos que están en Brasil, si alguno llega a ver esto, sabe que puede entrar a encontrar información que le pueda ayudar y ser útil para la vida cotidiana. Yo quiero agradecerte muchísimo que hayas tomado el tiempo para compartir conmigo. Esta entrevista teníamos tiempo tratando de coordinarla y entre una cosa y otra no se podía ver. Les recuerdo a todas las personas que nos miran que esta entrevista sale todos los martes por la noche en el canal, gracias a la revista Careta, y lo pueden ver también en el canal de Caretas, en el que invito que les den a la campanita y le den una manito hacia arriba, porque eso nos permite ver que esto es un contenido que interesa y que queremos que la gente siga viendo y tener la oportunidad de seguir compartiendo historias de vida como la de Mariano Figueroa. Muchísimas gracias, Mariano, por esta bonita entrevista. Dale, Chema, muchísimas gracias a ti y nada, sigue haciendo este trabajo lindo de descubrir las historias de las personas que como tú y yo andamos por ahí tratando Lo de olvidar. suficientemente cansados para migrar. Exacto. Estoy cansado para migrar, esa es mi Para frase. migrar. Un abrazo y muchísimas Un gracias. abrazo, querido. Chao.